Bueno, buenos días, iglesia. Un privilegio estar. ¿Se escucha o con el micrófono? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, entonces es un privilegio. Alabo la obra del Señor, eh, ver cómo la iglesia les dio un nuevo templo el Señor, cómo van creciendo. La verdad que vemos la mano del Señor en este cuerpo local eh, de Mataderos. La verdad que una bendición. Y bueno, agradecerle a Javi y a Ale también. Nos une no solo que somos hermanos en la fe, sino también un cariño personal con ellos. Así que, bueno, y nuestra iglesia también con ustedes, ¿no? Así que bueno, eh, hoy vamos a ver, les invito a abrir en Juan capítulo 3. Vamos a estar viendo desde el versículo 1 al 21. Les cuento que en mis primeros años, en nuestros primeros años, eh, por la providencia del Señor, nos colocó en una iglesia lamentablemente que no era bíblica, y estuvimos ahí por 6 años. eh, y bueno, por la gracia del Señor, el Señor fue poniendo distintas personas para que hoy nosotros no estemos ya más ahí, pero al cabo de unos meses, a mí uno de los supervisores de esta iglesia me dice si quería liderar un grupo. En ese lugar se llama células, no sé si grupos pequeños, y me convoca para ser el líder de uno de esos grupos. Me reúno con él y en el lugar donde supuestamente íbamos a tener el grupo, pero estaba él solo. Cuando llego estaba él solo. Entonces me dice: Gustavo, mira, es así, vos vas a tener que reclutar a las personas que van a estar en tu grupo. O sea, tenía que hacer lo mismo que hicieron conmigo. Y era más o menos así. En el culto, luego de la prédica, se les invitaba a las personas que llegaban nuevo, y se ponían adelante, el pastor les oraba, y atrás de ellos nos poníamos nosotros, todos los que necesitábamos hermanos para los grupos. Cuando les terminaba de orar, ellos se daban vuelta y se veían con nosotros, o sea, con el que iba a ser su líder de grupo. Entonces lo llevábamos a un costado, orábamos con ellos y le invitábamos a hacer una oración, la famosa oración del pecador, ¿no? Y le decíamos cosas como que debía dejar entrar al Señor a su corazón, que Él era un caballero, que no iba a tirar la puerta de su corazón abajo, eh, y si ellos estaban de acuerdo, entonces, bueno, ahí sí hacíamos la oración de fe, la oración de entrega, ¿no? O sea, prácticamente estaba en la persona salvarse, o en la capacidad que yo tenía de persuadirlo a que haga la oración de fe. Entonces, llegó a ser un grupo bastante grande, pero al cabo de un tiempo yo me daba cuenta que no tenía un grupo de ovejas, sino que tenía un grupo de cabras, que todos estaban por distintas razones, pero las razones por las que estaba era porque quizá uno necesitaba que sus hijos salgan de las drogas, otro para que su matrimonio sea restaurado, otro para cambiar el trabajo, y así todos buscando el milagro. Y lo que a mí me llamaba la atención puntualmente es que ellos, mientras estaban esperando su milagro, crecían en conocimiento. Es decir, conocían la Biblia, ¿no? Pero no crecían en santidad. Sus vidas no eran transformadas. Sus conversaciones yo las escuchaba y realmente eran jactanciosas. Ellos se jactaban de las cosas que hacían,
pero no se veía que ese conocimiento bajaba al corazón, transformando sus vidas, buscando la santidad, buscando al Señor, y estaban ahí simplemente para buscar su milagro, lo cual me llevó a pensar, ¿no? Cómo uno puede llevar una vida religiosa, ir a los grupos, a estas células, ir los domingos a una congregación, quizás servir en una congregación, ¿no? Estudiar, recibirse en un seminario, poder llegar a ser un pastor, un diácono, tener un PhD y hacer todo eso en la carne y no tener una verdadera comunión con el Señor. Es decir, no haber experimentado el nuevo nacimiento. Y lo que vamos a ver el día de hoy es justamente eso, cómo el Señor en su palabra toma a alguien que llevaba una vida religiosa y que era ante los ojos de los demás un verdadero hombre de Dios, pero el Señor lo va a confrontar lisa y llanamente con su palabra. Y si nosotros, todos sabemos, si quizás algunos de ustedes tengan algún familiar que es católico, y si ustedes le preguntasen si creen en Cristo, es probable que les diga que sí, y que creen, y incluso que saben que Cristo vino a morir por los pecados de los pecadores. Y lo saben, y lo creen fehacientemente, ¿no? Pero, ¿qué pasa con eso? Que eso no llega al corazón. O sea, lo creen intelectualmente, pero en su corazón no lo creen. Porque creen también en la Virgen María, en los santos, San Expedito, en el resto de todo lo que cree la Iglesia Católica. Entonces, lo que vamos a ver hoy es por qué algunas personas se convierten y empiezan a dar fruto y otras personas dicen que creen, pero sus vidas no son transformadas. Los demonios creen y los demonios saben la palabra de Dios. Si se acuerdan cuando Jesús pasa a la región de los Gadarenos, el hombre que estaba endemoniado, ¿qué es lo que le dice al Señor? Hijo del Dios Altísimo, ¿para qué has venido? O sea, este hombre que estaba endemoniado, los demonios reconocían que Cristo era el Hijo de Dios. Lo reconocían, pero eran demonios. Entonces, hay muchas personas, lamentablemente, que viven una vida religiosa sabiendo que Cristo vino a morir por los pecados y no tienen una relación con Él. Sabiendo intelectualmente que que creen en el Hijo de Dios, pero no tienen una relación con Él. Y esta obra que vamos a ver, que es la regeneración, que es el nuevo nacimiento, es una obra, si bien es una obra del Dios Trino, pero puntualmente quien es el protagonista en este proceso es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que lleva la convicción y es el que infunde nuevamente en el pecador. Así que vamos a orar una vez más. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos, que no merecemos, de venir a escuchar tu voz, a alabarte, Señor. Te pedimos que obres en tu iglesia, que la edifiques, pero también en aquellos que aún no te conocen, Señor, que lleves vida por medio de tu palabra, que tu Espíritu tome tu palabra, Señor, infunda vida en aquellos que aún no te conocen, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Si pudiéramos desglosar el proceso de la salvación, nosotros podríamos graficarlo como una cadena con distintos eslabones, ¿no? Y para llegar al último eslabón,
tiene que haber pasado una serie de sucesos anteriormente. Es lo que los reformadores definieron como el ordo salutis, el orden de la salvación. Y nosotros lo que vamos a ver en este texto son dos eslabones de esa cadena, que son los últimos dos, y que es la regeneración y después la conversión. Sin regeneración, iglesia, sin regeneración, que es el nuevo nacimiento, no hay salvación. No hay una conversión sin ese eslabón anterior que es el nuevo nacimiento. Entonces, vamos a ponerlo en dos puntos. Número 1, el Espíritu Santo en la regeneración, versículos 1 al 13. Y el punto número 2, el Espíritu Santo en la conversión. La regeneración, vamos a ver ese eslabón, y luego la conversión. Así que si me acompañan, vamos a ir al último capítulo, al capítulo 2, los últimos 3 versículos. Mientras que estaban leyendo, me di cuenta que ustedes usan otra versión. Yo la que voy a usar es la Nueva Biblia de las Américas. Así que vamos a leer los últimos 3 versículos del capítulo 2. Y dice así: cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que él hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba de ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Es decir, muchos creían en él. ¿Por qué? Porque veían las señales que hacían. Pero dice que él estaba seguro que de todos ellos que creían, no todos verdaderamente creían. Bueno, y pasamos al capítulo 3 y nos encontramos con un hombre que reúne estos requisitos. Y dice el capítulo 3, versículos 1 al 2. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Ahora bien, ¿quién era este hombre que fue a ver a Jesús? Este hombre, dice la palabra, que se llamaba Nicodemo. Su nombre lo que significa es un líder, alguien que está a cargo del pueblo. Eso es lo que significa su nombre. Y dice también que era un hombre prominente entre los judíos y que era un fariseo. Se calcula que para la época había alrededor de unos 6.000 fariseos en la época que está escribiendo Juan esto. Pero este hombre Nicodemo era un líder de líderes. No era un hombre común. Él formaba parte del Sanedrín, una élite de 70 hombres, de 70 ancianos de Israel, que gobernaban la nación bajo la dirección del sumo sacerdote. Nicodemo era un judío de judíos, era un maestro de maestros, era un pastor de pastores. Según Josefo, que era un historiador judío, dice que Nicodemo era un miembro de las familias más distinguidas de Israel. No se podía ser parte del Sanedrín si no se podía trazar el linaje de esa persona. Bueno, Nicodemo era parte del Sanedrín, no era un hombre común, era realmente un teólogo, el teólogo. De hecho, en el versículo 10, el Señor le dice: tú eres maestro de Israel, pero lo que está traducido ahí no es lo que realmente está diciendo el texto en griego. Ahí lo que dice,
adelante de maestro, de la palabra maestro, hay un artículo que es él, que no está traducido. Es decir, lo que el Señor le estaba diciendo a Nicodemo, tú eres el maestro de Israel. No eres un maestro más de Israel. Tú eres el maestro. O sea que no era una persona común. Él era sumamente culto, instruido, un maestro de las escrituras. Un fariseo tenía que tener memorizado la Torá, lo que es el Pentateuco, que son los no sé cuántos versículos, ¿saben ustedes? Bueno, este hombre tenía 5 libros, tenía que tener memorizado, que eran los 5 primeros libros, la Torá, o el Pentateuco, y gran parte de los salmos. Este hombre, para ser fariseo y pertenecer al Sanedrín, tenía que saber recitar exactamente 5 libros de la Biblia, de la Torá. Debían llevar una vida ejemplar, meditaban la palabra de Dios de día y de noche, no podían practicar el pecado de manera externa, no podían hacerlo, tenían que ser un ejemplo para los demás. Dice que si este hombre, el fariseo, oraba 2 horas al día, y si este hombre no estaba en el templo, en el horario que tenían que orar, por ejemplo, estaban en el supermercado, y llegaba la hora en que ellos tenían que orar, parafraseando, ¿no? Ellos tenían que dejar las bolsas donde estén y levantar sus manos al cielo y por 2 horas orar. Eran hombres religiosos. A los ojos de las demás personas eran hombres ejemplares, piadosos. Todos querían disipularse con fariseos y con este hombre, Nicodemo, que era el maestro de Israel, mucho más, mucho más. Tenían un celo misionero, evangelístico como pocos, cruzaban tierra y mar para ser un prosélito, arriesgaban sus vidas para alcanzar esa alma perdida. Y nos dice el versículo 2 que este hombre, ejemplar a los ojos de los hombres y maestro de la ley, un hombre teólogo, se va a encontrar con Cristo de noche. Fue a visitar a Jesús de noche. No sabemos a ciencia cierta por qué va de noche, el texto no lo dice. Quizá la oscuridad de la noche era menos probable que lo identificaran a él. Es probable que tenga temor a las consecuencias de ser sorprendido, que vaya a ver a Cristo, cuando los fariseos justamente lo que querían hacer con Cristo, que era matarlo. Pero este hombre va a encontrarse de noche, con él. Y creo que no es casualidad que Juan no pase por alto este detalle, que va de noche, porque siempre que Juan habla de las noches y de las tinieblas, está refiriéndose a una condición espiritual de los hombres. Siempre en todo el libro de Juan, cuando habla de las tinieblas, de la noche, de la oscuridad, habla de la condición espiritual de los hombres. En el versículo 19 al 20 dice, los hombres del mismo capítulo amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas y no vienen a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Juan lo dice en el mismo capítulo 3 y dice cuando comienza el capítulo 3 que este hombre, cuando fue a ver a Cristo, de noche. Así que lo más probable que lo que quiera transmitir Juan es que Nicodemo, este hombre a los ojos de Dios, a los ojos de los hombres, perdón, ejemplar, estaba en oscuridad. Nicodemo es un hombre admirable para todos en muchos sentidos, no es un criminal. Y quizá nosotros, si no conoces al Señor, hoy te sientas identificado con este hombre, porque Nicodemo representa a todos aquellos que están muertos espiritualmente y que tienen una vida ejemplar, que no salen a hacerle la vida imposible a nadie,
que no mataron a nadie, que no buscan hacerle el mal a nadie, que son buenos vecinos, buenos trabajadores, buenos empleados, buenos padres, buenas madres, buenos hermanos, pero que están como Nicodemo, pero que ante los ojos de los demás son intachables, como este hombre. Este hombre era extraño a los ojos de Dios. Y vemos que luego Nicodemo le llama rabí a Jesús. Le llama rabí, que significa maestro. Pero le dice rabí no porque él crea que él es un verdadero maestro. Él no está diciendo, rabí, sabemos que tú eres el Mesías que estábamos esperando. No, él lo que lo mueve ir a Cristo, ¿qué eran? Las señales. Evidentemente había algo que Dios estaba haciendo, pero él no creía. Lo que lo movía era la curiosidad. Sabemos, dice, que estas cosas, si Dios no está con él, no la pueden hacer. Entonces lo que mueve a Nicodemo es la curiosidad. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Así que Nicodemo comienza su conversación halagando de alguna manera al Señor. Sabemos que tú eres el maestro, le dice rabí, y sin saber que a quien le estaba hablando era el creador del universo. Era el creador, era su propio creador, quien lo formó en el vientre de su madre. Nicodemo estaba hablando con esa persona. Él no tenía ni siquiera idea. Pero el Señor hace oídos sordos a su halago y lo corta, por así decirlo, -10. Versículo 3. En verdad te digo, después de decirle Nicodemo que rabí, que sabemos que eras de Dios, y halagarlo, versículo 3, el Señor lo único que le dice es esto. En verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo cortó al medio. La Reina Valera dice, de cierto digo, lo que significa, Nicodemo, oíme bien. No podés ver todo lo que sos, no te alcanza, ni siquiera podés ver el reino de Dios. Y se lo estaba diciendo a el maestro de Israel. A el maestro de Israel. Nicodemo, abrí bien tus ojos, no podés ver el reino de Dios. No hay manera que todo lo que sos, que todo lo que tenés, que todos tus logros te hagan ver el reino de los cielos. Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Iglesia, como decíamos, un hombre puede ser pastor, puede ser diácono, puede ser tener muchos títulos académicos y no conocer a Dios. No conocer a Dios. Así que ante esa abrupta respuesta de Jesús, versículo 4, Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nacer de nuevo, lo que veíamos antes, es la regeneración, donde un hombre vuelve a nacer no como en un nacimiento en el que tuvimos cuando nacimos, sino a través del Espíritu, a través de cuando el Espíritu infunde vida en el pecador, en esa alma que está muerta. Y eso es a través del Espíritu. Cuando nosotros nacimos, llegaron los 9 meses y nosotros no le dijimos a nuestra madre, mamá, no quiero salir, quiero quedarme acá, estoy bien. No, simplemente que nacimos. Bueno, así es el nacimiento. Nosotros no podemos rechazarlo, no podemos negarlo. Es una obra de Dios, donde el impío, el que está muerto espiritualmente, no puede hacer absolutamente nada. No depende nada de lo que haga para tener vida espiritual en ese nuevo
nacimiento. Versículo 5. Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero le dijo, no puede ver, y ahora en el versículo 5 le dice, no puedes entrar. No hay manera de que entres en el reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El Señor le vuelve a decir que es necesario nacer de nuevo y que si no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿qué significa nacer del agua y del Espíritu? Bueno, lo que podemos decir sin ningún lugar a dudas es que lo que tiene que ver acá tiene que ser con algo que esté relacionado al nuevo nacimiento. Y si nosotros nos concentramos en que esto tiene que estar relacionado con el nuevo nacimiento, nos vamos a evitar de creer, como por ejemplo de lo que se creyó y se creen muchos, es que está hablando del bautismo. Pero el bautismo en agua es algo de lo que Dios ya hizo en nosotros. Entonces no puede estar hablando del bautismo de agua. Y también es importante saber que en el texto griego dice nacer de agua y de espíritu, como si fuera una sola cosa, no dos cosas. Nacer del agua y del espíritu. Está hablando de una sola cosa. Y luego, por último, y creo que es un factor importante, es que en el versículo 10 Cristo regaña a Nicodemo por no entender este nacimiento en agua y espíritu. Dice, Nicodemo preguntó, ¿cómo puede ser esto? Versículo 10, Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. O sea, supuestamente él debería entender lo que el Señor le está diciendo, que tiene que nacer del agua y del espíritu. Y le dice, ¿cómo no entendés? Vos sos el maestro de Israel. Tenía que ser algo que Nicodemo debía saber y que él debía enseñar a sus discípulos. Pero hay varios textos, como por ejemplo Ezequiel 35, 36, Jeremías 31, Deuteronomio 30, Ezequiel 37. Pero hay un versículo que es clave. Hay un versículo que es clave donde habla de un nuevo corazón, de un nuevo nacimiento y tiene que ver con el agua y el espíritu. Y es Ezequiel 36, versículos 25 al 27. Dice así, entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu, agua y espíritu. Ven ahí, un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré su corazón de carne y de piedra y les daré un corazón de carne. Versículo 27, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Así que acá, este pasaje, Nicodemo, debía saberlo perfectamente y debía enseñarlo. ¿Cómo es que el hombre debería nacer de nuevo? A través del agua que nos limpia de nuestras iniquidades y a través de un espíritu que el mismo Dios debía darnos para poder andar en sus mandamientos. Si hubo alguien que enfatizaba el nuevo nacimiento una y otra vez, era el famoso puritano teólogo George Whitefield. Este hombre, su ministerio estaba marcado para remarcar todo el tiempo la necesidad que los pecadores tenían de nacer de nuevo. Y en una oportunidad, cuando él termina de predicar, se le acerca a una señora mayor y le dice, señor Whitefield, ¿por qué
todas las prédicas de ustedes dice que les es necesario nacer de nuevo, te es necesario nacer de nuevo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Y Whitfield le dice, señora, porque le es necesario nacer de nuevo. Porque si usted no nace de nuevo, usted se va al infierno. Entonces, es necesario nacer de nuevo. Y lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo no era algo que él tenía que hacer. Porque acá pareciera que, bueno, Nicodemo, tenés que nacer de nuevo, ponete las pilas, tenés que nacer de nuevo. No, no le está diciendo eso. Lo que está haciendo Cristo era lo que Dios tenía que hacer en su vida para ser salvo. Lo que Dios tenía que hacer en su vida. Porque Él viene con todas las tiras, con todo su conocimiento, con toda su justicia, y el Señor le dice, tenés que nacer de nuevo. No puedes ver, no puedes entrar al reino de Dios. Tenés que nacer de nuevo. Y eso es algo que Dios tiene que hacerlo. Que es una obra pura y exclusivamente de Dios. Y es lo que Pablo habla en Efesios capítulo 2. Dice el versículo 1. Y Él les dio vida a ustedes, Él, Dios, les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos, estábamos muertos, no podemos hacer nada, en delitos y pecados, ¿qué hizo Dios? Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Los hombres debemos nacer una vez físicamente, que es cuando nacimos, nuestra fecha de nacimiento, nuestro cumpleaños, pero luego tenemos que volver a nacer. Y ese nacimiento es espiritual. Porque cuando nacemos físicamente, nosotros podemos ver con nuestros ojos físicos, podemos oír con nuestros oídos, pero no podemos ver con nuestros ojos espirituales ni escuchar absolutamente nada con nuestros oídos espirituales. Están completamente apagados, no podemos ver ni escuchar, no tenemos vida espiritual. Pero claro, Nicodemo no entendía cómo podía pasar esto. No podía, él necesitaba entender qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? No entiendo. ¿Qué es esto del nacimiento? ¿Cómo entro en el vientre de una madre? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Él pensaba en forma carnal, porque las palabras de Cristo eran espirituales. Y las cosas espirituales se disciernen con el espíritu. Entonces, él chocaba permanentemente, su mente chocaba permanentemente con las palabras. Y él quiere saber, ¿cómo hago? Y el Señor le dice, versículo 8, el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué le está diciendo? Ni te vas a dar cuenta. No es algo que vas a empezar a temblar, vas a empezar a hablar raro. No, es una obra que pasa completamente desapercibida. Dice C.S. Lewis, que fue el autor de las Crónicas de Narnia, él relata cómo fue la noche, cómo fue el momento en que él se dio cuenta después de que había nacido de nuevo. Y dice, en 1931, después de una larga charla con J.R.R. Tolkien, que es el autor del Señor de los Anillos, y otro de sus amigos más cercanos, Hugo Dyson, dice, mi nuevo nacimiento no fue emotivo, no fue memorable, sucedió al día siguiente de esa charla que tuve con mis amigos que me han predicado el Evangelio. Y dice, sé perfectamente cuando el Espíritu me hizo nacer de nuevo,
pero no tengo la más mínima idea de cómo fue eso. Fue una mañana soleada que quise ir al zoológico. Cuando salí de casa, no creía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y cuando llegamos al zoológico, lo creía profundamente en mi corazón. Dice Lewis, no pasé el trayecto sumido en mis pensamientos, ni tampoco sentí grandes emociones. Puedo decir que no fue para nada emotivo ese acontecimiento. Se parecía más, dice Lewis, al momento en que un hombre, después de un largo sueño, se queda en la cama sin moverse, dándose cuenta luego de que estaba despierto. Es algo imperceptible. Y el Señor le dice a Nicodemo, Nicodemo, nadie sabe cómo es eso. Es como el viento, pero nadie sabe de dónde viene, a dónde va. Es lo que está relatando Lewis. ¿Por qué? El hombre no tiene participación en la regeneración. Es una obra pura y exclusivamente de Dios, ese nuevo nacimiento. Entonces le dice el Señor en versículo 11, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Versículo 13, nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Dice Juan Calvino, y acá señala la limitada capacidad de entendimiento que los hombres tienen, que el humano tiene para comprender las cosas espirituales. No puede, porque como decíamos, se disciernen con el espíritu. Y Pablo señala, es lo que Pablo señala en Corintios, en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, lo que le estaba pareciendo a Nicodemo cuando el Señor le dice que tiene que nacer de nuevo. Y dice Pablo en 1 Corintios, porque para él son necedad y no las puede entender. Nicodemo no podía entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Entonces, hermanos, la regeneración es la obra mediante la cual el Espíritu de Dios infunde vida en el pecador y no tiene parte en absoluto el hombre. Ese es el nuevo nacimiento. Y la regeneración es el eslabón en la cadena que precede a la conversión. Sin regeneración, sin un nuevo nacimiento, no hay conversión. Punto número 2, el Espíritu Santo en la conversión. Una vez que el hombre es regenerado, que nació de nuevo, ahora el pecador, habiendo recibido vida, necesita escuchar la palabra de Dios, poner su fe en la persona y en la obra de Cristo. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que le ocurrió a Lidia en Hechos 16? Pablo va con Bernabé, predican el evangelio a unas mujeres, pero una se convierte. El resto de las mujeres no se convirtió. ¿Y qué dice la Escritura? Que Dios había obrado en su corazón, o sea, infundió vida en Lidia para que ahora Lidia pueda por primera vez y libremente escuchar, cosa que antes no podía hacerlo. Ahora escucha la palabra de Dios, y voluntariamente ahora sí puede ir a los pies del Señor a través de la fe que el Espíritu de Dios le está dando. Pero voluntariamente, una vez que el Señor rompe las cadenas de la esclavitud, que no podemos buscar, no podemos ver, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Cuando da vida, rompe la esclavitud y el hombre por primera vez
voluntariamente puede ir al Señor. Eso fue lo que hizo Lidia. Y esa es la conversión. Versículo 14. ¿Qué tenía que escuchar Nicodemo ahora? El Evangelio. Después que el Señor le dice que necesita nacer de nuevo, ahora, ¿qué tiene que escuchar Nicodemo? El Evangelio. ¿Y qué va a usar Cristo? Va a usar algo que Nicodemo se sabía de memoria, pero que nunca pudo entender. ¿Por qué? Porque estaba muerto espiritualmente. Pero era algo que él, cuando Cristo se lo diga, él lo iba a entender y por primera vez lo iba a ver. Y por primera vez iba a ver reflejado el Evangelio en las palabras de Cristo. Versículo 14. Y le dice el Señor a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. El Señor le está diciendo algo que ocurrió ahí en Deuteronomio 21. El pueblo de Israel había salido de Egipto, empezó a rebelarse, Dios empieza a mandar serpientes, a picarlo, y el pueblo se empezó a morir. Moisés intercede y le dice: Señor, se está muriendo tu pueblo, por favor haz algo. Y el Señor le dice: levanta un poste, pone una serpiente ahí, y voy a parafrasear esto, después véanlo, pero todo aquel que mire la serpiente y crea que con solo mirar no se muere, esa persona no se va a morir. ¿Qué tenían que hacer? Mirar y creer. Mirar y creer. Isaías luego dijo: mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. ¿Qué tenía que hacer Nicodemo? Entender este pasaje que ahora Cristo, que solamente ahora él iba a salvarse por la fe. El Señor le dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, y amigo que estás acá, todo aquel, pone tu nombre ahí. Si todavía no has confiado en Cristo, pone tu nombre. Para vos, tu nombre. Para vos, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Iglesia, la conversión llega luego de haber nacido de nuevo. Si no, es imposible que los hombres puedan creer. No se puede creer si no hay vida anteriormente en el pecador. Versículo y Juan 11:26 dice: y todo el que vive, Jesús dice en capítulo 11 de Juan, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. El que pone su fe en Cristo, aunque muera físicamente, una vez está decretado para los hombres que muramos, pero esa persona no va a morir jamás, tiene vida eterna, eternamente con el Señor, eternamente con el Señor. Es por gracia, no es por las obras, no hay algo que nosotros tengamos que hacer, es por la fe en la persona y en la obra de Cristo. La gracia es un regalo que es inmerecido, no hay nada que podamos hacer y es por la fe.
Y finaliza el texto diciendo, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Esto viene después de que, si recuerdan cómo empezó Nicodemo, que vino de noche, y ahora dice que la gente va por la oscuridad, ¿para qué? Para que sus acciones no sean expuestas. Dice versículo 21, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas y que han sido hechas de Dios. Ahora, no sabemos a ciencia cierta si Nicodemo se convirtió, porque la Escritura no lo dice. Y donde el Señor no habla, nosotros no podemos hablar. Pero sí podemos ver a través de la Escritura qué pudo haber pasado con este hombre. El Señor mismo en Mateo 7, 16, 20, del 16 al 20, dijo, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo el árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Hermanos, ¿qué pasaba con ese grupo que yo tenía? ¿Por qué no daban fruto? ¿Por qué no cambiaba su vida? Porque no habían experimentado un nuevo nacimiento. Su vida podían ser religiosas, podían crecer en un conocimiento bíblico, pero su vida no daba frutos, no daba frutos. Necesitaban nacer de nuevo. Y ¿se acuerdan cuando Nicodemo fue a visitar al Señor? Era de noche, indicando probablemente su estado espiritual, temiendo ser visto por los demás, y eso le podía tener graves consecuencias para él, que era el maestro de Israel y era parte del Sanedrín. Pero luego, Nicodemo, en el libro de Juan, aparece dos veces más. Dos veces más. La primera aparece en el capítulo 7, versículos 50 al 51. Nicodemo, quien había ido a ver al Señor probablemente camuflado, por así decirlo, para evitar ser visto, ahora era él quien defendía al Señor. ¿Ante quién? Ante los mismos fariseos. Ante los mismos fariseos, él está diciendo, antes de juzgarlo, ¿por qué no lo escuchan? ¿Por qué no lo escuchan? Y la segunda vez que aparece es en Juan 19. Después de la crucifixión, Nicodemo lleva una mezcla de especies, perfumes, para ayudar a José de Arimatea para preparar su cuerpo. Dice Juan 19:39. Y Nicodemo, y fíjense este detalle que pone Juan acá, el que antes había venido a Jesús de noche, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 33 kilos. Iglesia, todo esto Nicodemo lo hizo públicamente, sin temor delante de los fariseos, a plena luz del día, mostrando abiertamente su favor a Cristo ante todos los hombres. Y termino con esto. La tradición dice lo siguiente: Nicodemo confesó a Cristo como su Salvador, que fue bautizado por Pedro y Juan.
lo que llevó a ser privado de su función como fariseo, excomulgado, que fue expulsado de Jerusalén por judíos hostiles. Un documento antiguo registra que Nicodemo fue martirizado por su devoción a Cristo, fue golpeado hasta la muerte por una multitud. Y narra que su familia fue reducida a la pobreza total. La historia cuenta que la joven hija de Nicodemo escarbaba con vergüenza entre los montones de estiércol para encontrar un grano que comer, y es abordada por un rabí que la ve y le pregunta quién era. Ella respondió: yo soy la hija de Nicodemo. A lo cual el rabí le preguntó: ¿qué fue lo que pasó con tu padre? Y la niña le dijo: él siguió a Cristo. Y el rabí se rehusó a ayudarla. Iglesia, si esta noche irías hoy a la presencia, no esta noche, hoy irías a la presencia de Cristo y tendrías la misma oportunidad de encontrarte con Él y Él mirara tu corazón, ¿qué te diría? ¿Qué te diría? ¿Pensás que te diría: es necesario nacer de nuevo? Quizás sos miembro de acá, quizás servís, quizás terminaste tu seminario. Si hoy te encontrarías, estarías en la misma situación que Nicodemo, ¿qué te diría el Señor? ¿Hay evidencias en tu vida de que el Espíritu de Dios te ha dado un nuevo corazón? Si iríamos a tu trabajo, nadie va a ir, quédense tranquilos, pero si iríamos a tu trabajo, si pudiéramos verte en tu casa, cuando estás solo, cuando no hay nadie, ver tu vida, ¿te daría vergüenza? ¿Quisieras que sea algo que nunca pase? ¿Que nunca nadie lo vea? Quiero decirte que tu vida está descubierta a los ojos de Dios. ¿Qué te diría Cristo? ¿Qué te diría Cristo? Porque cuando Él se acercó, Él dijo: sabemos, sabemos. Y quizás muchos de nosotros sabemos que Cristo vino a morir por nuestros pecados y lo creemos, pero no recibimos el regalo de la gracia. Recibir el regalo de la gracia es: Él vino a morir por mis pecados. Yo no solamente sé que Él vino a morir por los pecadores, Él vino a morir por mis pecados puntuales, que cometí tal día, tal fecha, tal horario, contra tales personas. Y si yo voy a entrar al reino de Dios, y si voy a ver el reino de Dios, es porque yo me estoy adueñando, porque necesito su vida en la mía, que tome mi lugar. Yo no solo sé, yo confío plenamente de corazón. Plenamente de corazón. Él fue sabiendo, Nicodemo fue sabiendo, pero no confiando. Y amigo que estás acá, lo primero que necesitas saber es que necesitas nacer de nuevo. Si no has puesto tu fe, hoy es el día de salvación. Mirad a Él. Mirad, es por fe. No hay nada que puedas hacer, no hay nada que puedas hacer que de todo lo que sos no sirve para nada. No sirve para nada para tu salvación. Necesitas creer, confiar plenamente en la obra y en la persona de Jesucristo. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por el Evangelio. Gracias por ese regalo inmerecido, Señor. Gracias porque estábamos muertos en delitos y pecados. No había nada, Señor. Nada, absolutamente nada que podamos hacer de lo que éramos. Señor, pero has tenido misericordia. Has mirado al pecador con amor. Has enviado a tu Hijo, Señor, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna y viva eternamente a tu lado
sabiendo que nunca, nunca vas a traer esos pecados a memoria, Señor. Tú lo has arrojado al fondo del mar y ya no hay condenación para los que han puesto tu fe en tu Hijo, Señor. Padre amado, te ruego que obres, que tu Espíritu obre y infunda vida en aquellos que hoy están aquí, que quizás estén engañados o que quizás saben que no te conocen, que infundas vida y tu Espíritu les dé fe, arrepentimiento, para que puedan ver a Cristo como lo más preciado y lo más necesitado en sus vidas, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.